Punto clave 1. Nuestras vidas suelen estar influenciadas por las experiencias y emociones de nuestros padres y abuelos. Mark Wolynn comienza este libro con la historia de cómo perdió la visión de repente, sin ninguna razón física aparente. Un día acudió al hospital quejándose de un terrible dolor de cabeza y le diagnosticaron retinopatía serosa central, una enfermedad que provoca la pérdida gradual de la visión debido a la acumulación de líquido detrás de la retina en el ojo. Su causa es desconocida y no tiene un tratamiento eficaz. Temiendo acabar desamparado, solo y arruinado, Mark se alejó de su negocio, de sus relaciones y de su familia, y se dirigió al sudeste asiático en busca de sanación espiritual. No sabía que la respuesta a sus problemas estaba en la curación de su relación con sus padres. Tras meses de meditación y ayuno, 2 gurús le dijeron en distintas ocasiones que volviera a casa y que hiciera las paces con sus padres. Mark escuchó a los líderes espirituales, regresó a casa e hizo las paces con sus padres. Poco a poco sus temores se disiparon y empezó a sentir una sensación de calma y curación. Hoy, para total consternación de su oftalmólogo, la vista de Mark es de 20/20, lo cual es un auténtico milagro dado su estado. Médicamente, alguien con la cantidad de cicatrices que tiene Mark en la retina debería estar completamente ciego. De donde venimos afecta a dónde vamos, y lo que queda sin resolver en nuestro pasado influye en nuestro presente. Mark Wolynn. En esencia, la respuesta a nuestros problemas no siempre está en nuestras propias historias. La mayoría de las veces, la respuesta se encuentra en las historias de nuestros padres, abuelos e incluso bisabuelos. Los efectos del trauma, según los estudios, pueden pasar de una generación a otra. Este fenómeno se conoce como trauma familiar heredado. El dolor no siempre disminuye con el tiempo ni se disuelve por sí mismo. Incluso si la persona que sufrió el trauma originalmente hace tiempo que se ha ido, partes de su experiencia de vida, memoria y sensación corporal a menudo siguen vivos, como si llegaran desde el pasado para encontrar una solución en los cuerpos y las mentes de los que viven en el presente. En este resumen, aprenderás a identificar los patrones familiares heredados y a poner fin a este ciclo generacional. Punto clave 2. Los efectos del trauma suelen pasar de una generación a otra. Uno de los rasgos comunes del trauma es nuestra incapacidad para darle sentido a lo que nos ocurre. Además, nuestros procesos de pensamiento se desorganizan de tal manera que ya no reconocemos los recuerdos como pertenecientes al acontecimiento original. En lugar de eso, esas partes de la memoria, dispersas en forma de imágenes, sensaciones corporales y palabras, se almacenan en nuestro inconsciente y pueden ser activadas posteriormente por cualquier cosa que sea remotamente sugestiva de la experiencia original. Nuestros trastornos emocionales están influidos en gran medida por la historia de acontecimientos traumáticos en nuestra familia y sociedad. Estudios recientes en el campo de la psicoterapia han descubierto que tragedias como el abandono, el suicidio y la guerra, o la muerte prematura de un hijo, padre o hermano, pueden provocar traumas y angustia, aumentando de una generación a la siguiente. Rachel Yehuda, profesora de psiquiatría y neurociencia de la Escuela de Medicina de Mount Sinai de Nueva York y experta en TEPT, pasó años examinando la neurobiología del TEPT en los supervivientes del Holocausto y sus hijos.
Su estudio reveló que las personas tienen 3 veces más probabilidades de experimentar síntomas de TEPT si uno de sus padres lo tuvo, y como consecuencia, es probable que sufran depresión o ansiedad. Los descendientes de los supervivientes de un trauma soportan los síntomas emocionales y físicos de traumas que no han experimentado directamente. Según el biólogo celular y académico de Stanford, Bruce Lipton, las emociones de una madre, como el miedo, la ira, el amor y la esperanza, pueden alterar bioquímicamente la expresión genética de sus hijos. Durante el embarazo, la sangre de la madre se llena de una serie de hormonas y señales de información producidas por las emociones que experimenta. Estas señales químicas activan determinadas proteínas receptoras de las células, lo que provoca una cascada de cambios fisiológicos, metabólicos y de comportamiento en el cuerpo de la madre y en el feto. En pocas palabras, el impacto del trauma no termina con una persona, suele ser generacional. Así que para comprender el mecanismo que hay detrás de los patrones de trauma y sufrimiento que se repiten, es importante explorar al menos 3 generaciones de la historia familiar. Punto clave 3. Descubrir el acontecimiento detonante tácito en nuestra historia familiar puede hacer que dejemos de revivir las experiencias traumáticas de nuestros antepasados. Para comprender por qué a menudo nos resulta difícil articular nuestros pensamientos cuando estamos abrumados, tenemos que entender primero cómo se almacenan los recuerdos traumáticos. Hay 2 categorías principales de memoria a largo plazo, la declarativa y la no declarativa. La memoria declarativa o memoria explícita es la capacidad de recordar conscientemente hechos o acontecimientos. Este tipo de memoria depende del lenguaje para organizar y almacenar la información y las experiencias que finalmente se convertirán en recuerdos recuperables. La memoria no declarativa o implícita, en cambio, funciona sin que la recordemos conscientemente. Nos permite recuperar lo que ya hemos aprendido automáticamente sin tener que volver a aprender los pasos. Este tipo de memoria no siempre es fácil de describir con palabras. El cerebro almacena las experiencias traumáticas como memoria implícita o no declarativa. Cuando un acontecimiento es tan abrumador que no podemos hablar, no podemos declarar con precisión el recuerdo en forma de relato que requiere el lenguaje para hacerlo. Es como si una inundación repentina atravesara todas nuestras puertas y ventanas a la vez, y saliéramos corriendo de casa en lugar de esperar a poner nuestra experiencia en palabras. Sin palabras, nos resulta imposible acceder plenamente a nuestro recuerdo del acontecimiento. Los fragmentos de la experiencia quedan sin nombre y se sumergen en nuestro inconsciente. Y resulta que la vasta reserva de nuestro inconsciente no solo contiene nuestros recuerdos traumáticos, sino también las experiencias traumáticas no resueltas de nuestros antepasados. En este inconsciente compartido, parece que reexperimentamos fragmentos de la memoria de un antepasado y los reconocemos como propios. Aunque no sepamos exactamente cómo arraigan en nosotros los asuntos inconclusos de un antepasado, se produce un alivio cuando ese vínculo se hace consciente. Mark Wallen. Hasta que no erradiquemos el acontecimiento detonante tácito de nuestra historia familiar, podemos revivir constantemente el miedo y otros problemas emocionales que no son nuestros, pensando que nos pertenecían. Punto clave 4.
Tu lenguaje nuclear proporciona pistas que conducen al origen del trauma no resuelto. Cuando los fragmentos de experiencias traumáticas pasadas se reproducen en nuestro interior, dejan pistas. Estas pistas normalmente en forma de palabras y frases cargadas de emoción que revelan nuestros miedos más profundos. A menudo nos vinculan con traumas no resueltos. Y, como ya se ha dicho, estos traumas pueden no ser ni siquiera nuestros. Wolin llama a estas expresiones del trauma lenguaje nuclear. Las palabras intensas que utilizas para describir tus miedos más profundos son tu lenguaje nuclear. También aparecen las quejas que tienes sobre tu salud, tu trabajo, tus relaciones y otras situaciones de la vida. Básicamente son las secuelas del acontecimiento traumático que tuvo lugar en tu infancia o en tu historia familiar. Ser conscientes de nuestro lenguaje nuclear es un paso esencial para sanar el trauma. Las palabras cargadas de emoción de nuestro lenguaje nuclear son las claves de los recuerdos no declarativos que viven tanto en nuestro cuerpo como en el cuerpo de nuestro sistema familiar. El lenguaje nuclear nos ayuda a unir los acontecimientos y las experiencias que no pudieron integrarse o incluso recordarse. Cuando reunimos un número suficiente de estos fragmentos en nuestra conciencia, empezamos a crear una historia que nos abre los ojos a lo que nos ha podido ocurrir a nosotros o a nuestros familiares. Los recuerdos, las emociones y las sensaciones que pueden habernos perseguido toda la vida empiezan a tener sentido para nosotros. Una vez que descubrimos su origen en el pasado, en nuestro trauma o en un trauma familiar, podemos dejar de vivirlos como si tuvieran un lugar en el presente. ¿Sabías que? Tu lenguaje nuclear también puede expresarse de forma no verbal, como las sensaciones físicas, los comportamientos, los impulsos, las emociones e incluso los síntomas de una dolencia. Punto clave 5. Descubrir y afrontar tus miedos es una parte esencial de tu proceso de curación. Tu lenguaje nuclear tiene 4 elementos principales: tu queja nuclear, tus descriptores nucleares, tu frase nuclear, tu trauma nuclear. Cada una de estas partes es una herramienta para investigar tu historia familiar y llegar al origen de tu trauma heredado. Tu queja nuclear, según Mark Wolin, es el lenguaje nuclear que describe tu preocupación, lucha o queja más profunda. Expresa lo que más te aterra en ese momento. Por ejemplo, he aquí las quejas nucleares de una de las clientas de Mark, Mary. No encajo, siento que no pertenezco, siento que soy invisible, nadie me ve, siento que observo la vida pero no estoy en ella. Para identificar tu queja nuclear, tómate un momento para reflexionar sobre el problema más acucinante de tu vida en este momento. Puede ser un problema de relación, de salud, de trabajo, lo que sea que te perturbe tu sensación de paz, seguridad y bienestar. ¿Cuál es el problema más profundo que quieres sanar? Tal vez sea un sentimiento que has tenido toda tu vida. Escríbelo en tu diario. Una vez que seas consciente de tu queja nuclear, el siguiente paso es identificar tu frase nuclear, el lenguaje nuclear que describe tu peor miedo. Las frases nucleares suenan así: podría hacerle daño a mi hijo, perderé a mi familia, perderé el control, me odiarán. Aquí tienes un sencillo ejercicio para ayudarte a descubrir tu frase nuclear. ¿Cuál es tu mayor miedo? Lo peor que podría pasarte. Escríbelo en tu diario. Tómate un momento para reflexionar sobre lo que has escrito y luego responde a esta pregunta. ¿Y si eso ocurriera? ¿Qué sería lo peor de eso?
Si has escrito la frase «podría morir», por ejemplo, ve un poco más allá. ¿Y si eso ocurriera? ¿Qué sería lo peor? Mi familia se quedaría sin mí y todos se olvidarían de mí. Para superar tu miedo debes empezar por encontrar su origen y la forma de abordarlo. Tu frase nuclear, la frase que describe tu peor miedo, es el camino más directo para revelar un trauma familiar no resuelto. Te guía hacia el origen de tu miedo. Y una vez que el origen está a la vista, el miedo empieza a disminuir. De forma similar, tu queja nuclear puede servir de guía hacia algo que aún no está resuelto. Cuando te paras a examinar tu queja, los asuntos no resueltos pueden salir a la superficie, facilitando tu proceso de curación. Punto clave 6. Utiliza tu mayor miedo para desenterrar el origen de tu trauma heredado. Ahora que has identificado tu queja y tu frase nucleares, lo siguiente es identificar tu descriptor nuclear, el lenguaje nuclear que describe a tu padre y a tu madre biológicos. Tómate un momento para describir a tu madre cuando crecías. ¿Cómo era tu madre mientras te criaban? ¿Era cálida, cariñosa, fría, distante? Toma tu cuaderno y descríbela con las primeras palabras que se te ocurran. Cuando hayas terminado, procede a hacer lo mismo con tu padre. ¿Cómo lo describirías? ¿Era amable, duro, crítico? ¿Estaba siempre a tu lado? Escríbelo todo. Aquí tienes un ejemplo de cómo deberían sonar tus descripciones nucleares. Mamá era amable, frágil, cariñosa, deprimida, preocupada y vacía. La culpo por no estar ahí para mí. Sentía que tenía que cuidar de ella. Papá era divertido, solitario, distante, se alejaba mucho y trabajaba mucho. Le culpo por no estar cerca. Estos descriptores nos permiten conocer nuestros sentimientos inconscientes. Pueden revelar sentimientos sobre nuestros padres que ni siquiera sabíamos que teníamos. Y una vez que estos sentimientos salen a la luz, podemos empezar a trabajar para sanar nuestra relación con ellos. Wolin recomienda encarecidamente que hagas las paces con tus padres. Te dará paz interior y permitirá que la armonía se extienda a las generaciones venideras. Esto puede parecer difícil o imposible al principio, pero sanar nuestra conexión con ellos conlleva grandes recompensas, como experimentar resultados positivos en nuestra salud, relaciones y productividad. Los sentimientos que tenemos hacia nuestros padres son una puerta hacia nosotros mismos. Mark Wolin. Tu siguiente tarea es identificar tu trauma nuclear, el acontecimiento o acontecimientos de tu familia que subyacen a tu lenguaje nuclear. Puedes desenterrar tu trauma nuclear mediante una pregunta puente o un genograma. Una pregunta puente es una pregunta que une el presente con el pasado. Por ejemplo, si tu mayor temor es perder a un hijo, una pregunta puente podría ser: ¿alguien de tu familia se culpó por no mantener a un niño a salvo? ¿O alguien de tu familia se consideró responsable de la muerte de un niño? Utilizar un genograma para desenterrar tu trauma implica crear un árbol genealógico. Rastrea a tu familia 3 o 4 generaciones atrás y construye un diagrama que incluya a todos. Al lado de cada miembro de la familia, haz anotaciones sobre el trauma significativo que haya experimentado esa persona. Los acontecimientos traumáticos incluyen la pérdida de un hijo, la exclusión de la familia, el suicidio o haber sido víctima de un holocausto. Punto clave 7.
Tus frases personales de curación te ayudarán a romper el ciclo del trauma heredado. Ahora que has identificado el origen de tu trauma y has reconocido que la mayoría de los pensamientos, emociones, sentimientos y comportamientos que has estado arrastrando no tienen su origen en ti, es el momento de romper el ciclo generacional. Un buen punto de partida es tomar una acción consciente para reconocer el acontecimiento traumático y las personas implicadas. Para ello, tienes que crear frases curativas personales y mantener una conversación interna o con un miembro de la familia, ya sea en persona o mediante la visualización. Tus palabras tienen un gran poder. Si dices cosas negativas como fracasaré por mucho que lo intente o nunca tendré una oportunidad todo el tiempo, acabarán convirtiéndose en tu realidad. Estas creencias negativas pueden crear un modelo para el desarrollo de tu vida, limitando la forma en que aceptas nuevas experiencias y afectando a tu proceso de curación. Las frases de curación te liberan de tu trauma al infundirte sentimientos positivos. Tus frases curativas te ayudan a reconocer el acontecimiento trágico del pasado que es ahora la fuente de tu dolor y a tus padres o antepasados que lo sufrieron originalmente. Una de las clientas de Mark Wolin, que descubrió que había estado compartiendo inconscientemente los fracasos y la infelicidad de las relaciones de su madre y su abuela, dijo estas frases. Por favor, mamá, dame tu bendición para ser feliz con mi marido, incluso cuando no pudiste encontrar la felicidad con papá. Para honrarlos a ti y a papá, disfrutaré mi amor con mi cónyuge para que los dos puedan ver que las cosas me van bien. Tu propia frase de curación puede ser así. Prometo empezar a vivir mi vida al máximo a partir de ahora y dejar de revivir lo que te pasó. O tal vez, apreciaré la vida que me diste haciendo algo significativo con ella. Las palabras adecuadas pueden liberarnos de los vínculos familiares inconscientes y romper el ciclo del trauma generacional. Mark Wolin. Las prácticas ceremoniales y las acciones curativas también pueden ayudar. Por ejemplo, si has descubierto que estás reexperimentando la culpa de tu abuelo, puedes poner su foto en tu escritorio. Cada vez que la mires, expira y visualízate dejando los sentimientos de culpa con tu abuelo. A medida que repitas este ritual, empezarás a sentirte más libre. También puedes encender una vela por un antepasado que haya muerto trágicamente o contactar a un familiar con el que te hayas distanciado. Conclusión. No asumas que el trauma o la confusión emocional que estás atravesando es tu culpa o que algo está mal en ti. La situación puede haber sido transmitida genética y emocionalmente por tus padres o por cualquiera de tus parientes, aunque lleven mucho tiempo muertos. Estudios recientes en el campo de la psicoterapia han descubierto que la mayoría de nuestros trastornos emocionales están influidos en gran medida por la historia de acontecimientos traumáticos en nuestra familia y sociedad. El impacto del trauma suele ser generacional. El dolor no siempre disminuye con el tiempo. Incluso si la persona que sufrió el trauma originalmente hace tiempo que se ha ido y ha sido olvidada, partes de su experiencia de vida, memoria y sensación corporal suelen seguir presentes, como si llegaran desde el pasado para encontrar una solución en los cuerpos y las mentes de quienes viven en el ahora. Se ha demostrado, por ejemplo, que los descendientes de los supervivientes de un trauma soportan los síntomas emocionales y físicos de traumas que no han experimentado directamente.
Afortunadamente puedes utilizar el método del lenguaje nuclear de Mark Wolynn para localizar el origen de tu trauma y sanarlo de una vez por todas. Siguiendo el método, como se destaca en este resumen, podrás romper el ciclo del trauma heredado y evitar que se extienda a la siguiente generación. Prueba esto. Intenta crear tus frases curativas personales tras haber reconocido tu frase nuclear y los elementos de tu lenguaje nuclear. Reconoce el origen de tu trauma y mantén una conversación sanadora con el miembro de tu familia que experimentó inicialmente el trauma. Si no es posible hacerlo en persona, intenta mantener la conversación mediante la visualización. Enfréntate a tu mayor miedo y observa cómo se disipa, dejándote una sensación de paz y calma.